Hola a todos. Antes de comenzar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal y dejen un comentario diciendo de dónde son y a qué hora están viendo esto. De esa manera, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, empecemos. El camino hacia Copper Ridge me llevó por carreteras de montañas serpenteantes que parecían estrecharse con cada milla. Yo dirigía un podcast de crímenes reales llamado Buried Truth, que había ganado una audiencia modesta en los últimos 2 años. Nada enorme, tal vez unos 15 oyentes habituales, pero suficiente para sentir que estaba haciendo algo que valía la pena. A los 34 años, había dejado mi trabajo como asistente legal para dedicarme a esto a tiempo completo, viviendo de mis ahorros y de las ocasionales donaciones en Patreon. La pista sobre Copper Ridge llegó a través de un correo electrónico anónimo con capturas de pantalla de registros financieros que no cuadraban, sugiriendo que el departamento del sheriff estaba desviando dinero incautado en casos de drogas. El remitente afirmaba que 3 personas que intentaron exponer esto habían desaparecido o muerto en accidentes en los últimos 5 años. Me registré en el Mountain View Lodge alrededor de las 4 de la tarde de un jueves a finales de octubre. Era uno de esos moteles antiguos con puertas que daban directamente al estacionamiento, pintado en un turquesa descolorido que probablemente no se renovaba desde los años 90. La mujer de la recepción, de unos 50 y tantos, con el cabello canoso recogido en un moño apretado, apenas me miró mientras deslizaba la llave por el mostrador. Habitación 12. Cuando mencioné que era podcaster y que estaba investigando historias locales, sus dedos se tensaron sobre el teclado y de pronto se mostró muy interesada en algo. En la pantalla de su ordenador, todo el proceso de registro tomó menos de 3 minutos y no dijo ni una palabra más allá del número de habitación y la contraseña del Wi-Fi. Mi primera parada fue el restaurante local, Rosie's Kitchen, un lugar con suelo ajedrezado y asientos de vinilo rojo que parecía detenido en el tiempo. Pedí café y pastel, dejando mi grabadora sobre la mesa. Siempre la mantenía visible para que la gente supiera que nuestras conversaciones podían ser grabadas. La camarera, una mujer joven con el cabello rubio de colorado y una placa con el nombre Amber, no dejaba de mirarla con nerviosismo. Cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba viviendo en Copper Ridge, murmuró algo sobre tener que atender otras mesas y prácticamente salió corriendo. Un hombre mayor en el mostrador, con un overall y una gorra John Deere con una pequeña réplica de insignia de sheriff, se giró para mirarme. Mantuvo la mirada fija en mí durante 10 segundos antes de volver a sus huevos. Ese patrón se repitió en todos lados esa primera tarde. En la gasolinera, el dependiente recordó de repente que tenía trabajo urgente de inventario cuando me presenté. En la pequeña tienda de comestibles, las conversaciones entre los locales se apagaban en cuanto yo entraba, dejando un silencio incómodo roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Incluso el adolescente que trabajaba en la pizzería parecía estar preparado. Cuando le pregunté si había alguna historia interesante en el pueblo, simplemente se encogió de hombros y dijo: «Aquí nunca pasa nada, señor. Nos gusta que sea tranquilo». Pero sus ojos se movían constantemente hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara y lo sorprendiera hablando conmigo. Esa noche, en mi habitación del motel, revisé mis notas y comencé a esbozar el episodio. El informante anónimo había mencionado a una mujer llamada Dolores Craven, que intentó presentar una denuncia por dinero de pruebas desaparecido en 2016. Según el correo, murió en un incendio en su casa 2 semanas después. Encontré su obituario en línea. Le sobrevivía una hija, Hannah, que aún vivía en el pueblo. Anoté que intentaría localizarla al día siguiente. Mientras trabajaba, noté pasos fuera de mi puerta, lentos y deliberados. Se detenían justo frente a la habitación 12, permanecían unos 30 segundos y luego seguían. Esto ocurrió 3 veces entre las 10 y la medianoche. Cada vez miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Las luces del estacionamiento proyectaban sombras extrañas y podía escuchar perros ladrando a lo lejos.
Alrededor de las 2 de la madrugada me despertó el sonido de la perilla de la puerta moviéndose, no como si alguien intentara entrar con una llave, sino probando para ver si me había olvidado de cerrarla con llave. Me quedé quieto en la oscuridad, mirando la delgada franja de luz bajo la puerta. Una sombra pasó por allí, de un lado a otro, una y otra vez. Luego escuché susurros, al menos 2 voces, tal vez 3, demasiado apagadas para entender las palabras. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, y lentamente estiré la mano para tomarlo, listo para llamar al 911. Pero recordé que justamente estaba investigando a la policía. Los susurros cesaron, las sombras desaparecieron y escuché portazos de coche en el estacionamiento. Un motor arrancó, se mantuvo al ralentí un momento y luego se alejó lentamente, con el crujir de la grava bajo las ruedas. No volví a dormir después de eso. Cuando finalmente salió el sol, guardé mi equipo de grabación, una Sunshase, 2 micrófonos de solapa y mi portátil en mi bolsa, y salí a desayunar. La misma mujer del día anterior estaba en la recepción, observándome salir sin devolverme el saludo. En Rosie's Kitchen encontré el nombre de Hannah Craven en la guía telefónica que tenían junto a la caja. Trabajaba en el único banco del pueblo, así que pensé en intentar hablar con ella durante la hora de almuerzo. La mañana transcurrió lentamente mientras conducía por el pueblo tomando fotos y grabando sonidos ambientales. Copper Ridge tendría unas 3 personas, concentradas en una calle principal que había visto días mejores. La mitad de los locales comerciales estaban vacíos, con ventanas tapiadas o cubiertas con carteles descoloridos de se alquila. El departamento del sheriff ocupaba un edificio más nuevo en las afueras, con ventanas polarizadas y cámaras de seguridad. Me estacioné frente al banco alrededor del mediodía y esperé. Hannah salió a las 12:15, una mujer de unos 30 y tantos, cabello castaño rojizo, vestida con un traje pantalón gris conservador. Me acerqué con cautela, me presenté y mencioné el nombre de su madre. El color desapareció inmediatamente de su rostro. Miró a su alrededor con nerviosismo, luego me agarró del brazo y me arrastró a un callejón entre el banco y una ferretería abandonada. «¡Tienes que irte!», susurró con la voz temblorosa. «Hoy, ahora mismo, no vuelvas a tu habitación, no hables con nadie más, solo sube a tu coche y conduce». Cuando le pregunté por su madre, negó con fuerza. Mamá pensaba que podía luchar contra ellos. Creía que las pruebas y la verdad importaban. La quemaron viva en su propia casa y lo hicieron parecer que se quedó dormida con un cigarrillo. Ella ni siquiera fumaba. Sus ojos estaban llenos de miedo. «Saben que estás aquí, saben por qué. Si no te vas». No terminó la frase, solo apretó mi brazo lo suficientemente fuerte como para dejar marcas y volvió rápidamente al banco. Su advertencia resonaba en mi cabeza, pero necesitaba mi equipo. Todo para mi podcast estaba en esa habitación del motel. Miles de dólares en equipo, además de todas mis notas de investigación. Conduje de regreso al Mountain View Lodge, diciéndome a mí mismo que solo recogería mis cosas y me marcharía. El estacionamiento estaba vacío, salvo por mi coche de alquiler y una vieja camioneta que no había visto antes. Al acercarme a la habitación 12, noté que la puerta estaba entreabierta. No parecía forzada, pero lo suficiente como para dejar ver la oscuridad en el interior. Mi llave aún estaba en el bolsillo. Empujé la puerta con el pie y sentí cómo se me encogía el pecho. La habitación estaba destrozada. Mi portátil estaba hecho añicos en el suelo, las teclas arrancadas y esparcidas como dientes rotos. La grabadora Zoom estaba en pedazos, con las placas de circuito expuestas y las tarjetas de memoria desaparecidas. Incluso mi ropa había sido rasgada y arrojada por todos lados. Pero fue la pared sobre la cama lo que me hizo retroceder. Con lo que parecía aceite de motor, alguien había escrito «Última advertencia». Escuché pasos sobre la grava detrás de mí y me giré de golpe. 3 hombres estaban allí, bloqueando el camino hacia mi coche.
El del medio vestía un uniforme de ayudante del sheriff, con la placa número 247 y una chapa con el nombre Briggs. Tendría unos 45 años, con un bigote espeso y unos fríos ojos azules que no parpadeaban lo suficiente. Los otros dos vestían ropa de civil, pero tenían la misma postura de policía, el peso equilibrado, las manos listas. El ayudante Briggs sonrió, pero era todo dientes, sin calidez. Parece que han vandalizado su habitación, amigo. Una verdadera lástima. Copper Ridge solía ser un lugar tan seguro. Se acercó un paso más y pude oler en su aliento café rancio y cigarrillos. Debería presentar una denuncia. Claro, investigar delitos contra la propiedad puede ser realmente difícil. A veces nunca encontramos a los responsables. El hombre a su izquierda, más joven y con una cicatriz en la ceja, soltó una risa baja. Tal vez debería irse a casa, continuó Briggs. Nada bueno sale de remover la tierra en los pueblos pequeños. A veces es mejor dejar la tierra tal como está enterrada. ¿Entiende lo que le digo? Lo entendí perfectamente. Tenía la boca seca, pero conseguía sentir y decir que me iría de inmediato. Briggs me dio una palmada en el hombro, con un agarre un poco demasiado firme, sus dedos hundiéndose en el músculo. Hombre inteligente. Y, oye, no se preocupe por el desorden. El checkout es hasta las 11 de mañana, así que tómese su tiempo para limpiar. Otra risa de sus compañeros. Se alejaron despacio, tomándose su tiempo, asegurándose de que los mirara marcharse. Recogí lo poco que pude salvar. Mi teléfono, las llaves del coche, la cartera y, sorprendentemente, una tarjeta de memoria que había rodado bajo la cómoda. Todo lo demás estaba destruido. Lo tiré en el coche y me puse a conducir, sin siquiera preocuparme por cerrar la puerta de la habitación. Al pasar frente al departamento del sheriff, vi el coche patrulla de Briggs en el estacionamiento. Él estaba apoyado contra él, mirándome pasar. Me hizo un saludo breve con 2 dedos desde la frente, y supe que me vigilaría hasta que cruzara los límites del pueblo. Conduje 3 horas seguidas antes de detenerme, con el corazón todavía acelerado cada vez que veía un coche de policía. Cuando por fin me sentí lo suficientemente seguro, me detuve en un área de descanso cerca de Knoxville y revisé la tarjeta de memoria en mi teléfono. Tenía unos 20 minutos de sonido ambiental del pueblo. Nada útil, pero entonces recordé algo. Hannah había dicho que las pruebas y la verdad importaban. Yo había estado grabando nuestra conversación con mi teléfono en el bolsillo de la chaqueta, un hábito de años de trabajo periodístico. El audio estaba algo amortiguado, pero lo suficientemente claro. Tenía su confesión sobre el asesinato de su madre, las amenazas del ayudante Briggs, todo. Subí todo a 3 servicios en la nube de inmediato. El episodio que publiqué 2 semanas después no mencionaba a Copper Ridge por su nombre. Mi abogado me lo desaconsejó, pero conté la historia de un pueblo donde nadie habla, donde hacer preguntas hace que destrocen tu habitación, donde los ayudantes del sheriff hacen amenazas a plena luz del día. El informante anónimo nunca volvió a contactarme y yo nunca regresé. A veces busco en Google Copper Ridge, Tennessee corrupción para ver si algo ha cambiado, pero nunca aparece nada. Según su Facebook, Hannah Craven se mudó 6 meses después de mi visita. Espero que haya encontrado un lugar seguro. En cuanto a mí, ahora me dedico a investigar casos sin resolver. Historias en las que todas las personas peligrosas ya están muertas o en prisión. Hay tierra que realmente es mejor dejar enterrada, al menos mientras quienes la enterraron sigan llevando una placa. Llegué a Oak Hollow un jueves por la tarde con 3 cámaras, un montón de formularios de autorización y suficiente optimismo como para llenar una propuesta de beca para un documental. A mis 32 años, llevaba medio decenio persiguiendo historias en rincones olvidados de Estados Unidos, sobreviviendo gracias a fondos para las artes y a la ocasional licencia de transmisión.
Mi viejo Subaru cargaba con todas mis pertenencias, incluido el equipo de grabación que se había convertido en mi salvavidas para intentar entender el mundo. Mi especialidad eran las historias de fantasmas de pequeños pueblos, esas leyendas locales que se susurraban en los restaurantes y se transmitían de generación en generación como reliquias que nadie realmente quería, pero que tampoco podían desechar. Oak Hollow estaba a 40 millas de la autopista más cercana, con una población de 847 habitantes, según el cartel descolorido a la entrada del pueblo. La calle principal se extendía quizá por 6 cuadras, bordeada de edificios que no habían visto una capa de pintura fresca desde la administración Clinton. Elegí este lugar específicamente por un correo electrónico de una bibliotecaria llamada Dorothy, que había visto mi último documental en línea. Ella me escribió sobre la colección de historias sobrenaturales del pueblo, en particular una sobre un árbol de orca, donde los desertores confederados habían encontrado su final. Las historias en sí no eran únicas. Cada pueblo sureño tenía sus fantasmas de la guerra civil, pero Dorothy mencionó algo que captó mi atención. Dijo que los lugareños tenían grabaciones, videos reales, de fenómenos inexplicables de la década de 1980. Ese tipo de material de archivo podía definir el éxito o el fracaso de un documental. La biblioteca estaba en la esquina de Main y Second, un edificio de ladrillo con ventanas altas que atrapaban la luz de la tarde. Dorothy resultó ser más joven de lo que sugerían sus correos, quizá a mediados de sus 40, con cabello prematuramente canoso recogido en un moño apretado. Me recibió en la puerta con un entusiasmo que parecía forzado, sus ojos desviándose hacia la calle detrás de mí antes de invitarme a entrar. El lugar olía a papel viejo y a cera para muebles con aroma a limón, ese olor particular que hacía que cada biblioteca de un pequeño pueblo pareciera una cápsula del tiempo. Ya había preparado cajas con materiales para que revisara, recortes de periódicos, fotografías que databan de la década de 1920 y 3 cintas VHS etiquetadas simplemente como Evidence, con una caligrafía temblorosa. Pasamos esa primera tarde en el sótano de la biblioteca, donde había instalado un viejo televisor y un reproductor de VHS para que pudiera revisar las cintas. El primer vídeo mostraba imágenes granuladas de la plaza del pueblo de noche. La cámara se enfocaba en un gran roble cerca del juzgado. Durante 20 minutos no pasó nada, salvo el ocasional paso de un auto. Luego, en el minuto 21, aparecieron 3 figuras distintas bajo el árbol, siluetas translúcidas que parecían balancearse con una brisa inexistente. La segunda cinta contenía entrevistas con vecinos del pueblo de 1987, cada uno describiendo encuentros con lo que llamaban los ahorcados. Pero fue la tercera cinta la que me hizo inclinarme hacia adelante en mi silla. Mostraba una reunión del pueblo, unas 30 personas reunidas en lo que parecía ser esta misma biblioteca. No hablaban de fantasmas. Hablaban de proteger Oak Hollow de influencias externas y de mantener el orden natural. La reunión se cortó abruptamente cuando alguien notó la cámara. Dorothy estaba detrás de mí durante esa tercera cinta, respirando de forma superficial y rápida. Cuando le pregunté por la reunión, murmuró algo sobre programas de vigilancia comunitaria de los 80 y cambió de tema. Me dio una lista de lugareños que habían aceptado ser entrevistados. 5 nombres con direcciones y números de teléfono escritos con su letra pulcra. Sherman Briggs, dueño de la ferretería, había vivido en Oak Hollow durante 70 años. Las hermanas Fitzgerald administraban el restaurante y supuestamente tenían historias sobre los encuentros de su abuelo con los ahorcados. Edgar Vance trabajaba en la gasolinera y decía haber fotografiado luces extrañas cerca del viejo árbol. Dorothy me aseguró que esperaban mis llamadas, que ya les había explicado mi proyecto, pero sus manos temblaban al darme el papel y seguía mirando hacia la escalera del sótano, como si esperara que alguien bajara en cualquier momento. Esa noche me registré en el Magnolia Motor Inn, el único alojamiento en el pueblo aparte de unas pocas cabañas de alquiler cerca del lago. La dueña, una mujer de unos 60 años que se presentó como Naen,
Parecía lo bastante amable, hasta que mencioné el motivo de mi visita. Su expresión cambió como una puerta cerrándose, aunque aún me dio la llave de la habitación 12 y me señaló dónde estaba la máquina de hielo. Mi habitación daba al estacionamiento y, más allá, a la calle principal. Desde la ventana podía ver el juzgado y aquel roble del video. Cuando la oscuridad cubrió Oak Hollow, me senté en el pequeño escritorio con mi portátil, transfiriendo el material de la biblioteca y tomando notas. Alrededor de las 9:00, noté algo extraño. Los autos pasaban lentamente frente al motel, sus faros barriendo mi ventana. No eran muchos, quizá uno cada 15 minutos, pero todos reducían la velocidad al pasar, como si comprobaran si mi coche seguía en el estacionamiento. A la mañana siguiente, comencé mis entrevistas temprano. Sherman Briggs me recibió en su ferretería antes de abrir. Un hombre alto, de ojos hundidos y manos marcadas por décadas de trabajo manual. Me contó sobre los ahorcados mientras organizaba cajas de clavos, su voz firme y directa. Según él, 3 desertores confederados fueron linchados por los habitantes en 1864 por intentar robar comida y suministros. Sus cuerpos colgaron de aquel roble durante 3 días antes de que alguien los bajara. Desde entonces, en cada luna llena, la gente afirmaba verlos balancearse con la brisa. Sherman tenía fotos, viejas Polaroid, que mostraban figuras borrosas bajo el árbol. Pero a mitad de la entrevista su actitud cambió. Comenzó a mirar repetidamente hacia la ventana delantera de la tienda, y cuando le pregunté sobre otros sucesos extraños en el pueblo, recordó de repente un trabajo urgente de inventario en la trastienda. La entrevista terminó con él prácticamente empujándome hacia la salida, murmurando que ya había dicho demasiado. Las hermanas Fitzgerald fueron aún más extrañas. Las encontré en su restaurante durante la hora del desayuno. 2 mujeres de unos 70 años que se movían en perfecta sincronía, como si hubieran coreografiado cada paso. Aceptaron hablar, pero se contradecían constantemente. Marlene comenzaba una historia sobre luces en el bosque detrás de su propiedad y Louise la interrumpía para decir que nunca pasó. Louise mencionaba visitantes que desaparecieron en los años 60 y Marlene lo descartaba como simples chismes. Los otros clientes del restaurante observaban nuestra conversación con interés descarado, tenedores detenidos a medio camino de la boca, tazas de café suspendidas en el aire. Cuando pregunté por la reunión del pueblo en el video de 1987, ambas hermanas guardaron silencio. Todo el restaurante guardó silencio. El único sonido era el chisporroteo del tocino en la plancha y el goteo lento del café en una cafetera. Marlene finalmente se inclinó sobre la mesa y susurró que algunas historias no estaban hechas para forasteros. Se negaron a firmar los formularios de autorización. Al mediodía, también había fracasado con Edgar Vance. No estaba en la gasolinera, y cuando pregunté a su compañero de trabajo dónde encontrarlo, el joven simplemente negó con la cabeza y volvió a limpiar unos surtidores que ya estaban limpios. Conduje hasta la dirección que Dorothy me había dado. Conduje hasta una pequeña casa en las afueras del pueblo. La camioneta de Edgar estaba en la entrada, pero nadie respondió a la puerta a pesar de que llamé varias veces. A través de una abertura en las cortinas, pude ver a alguien moviéndose dentro. De regreso a mi coche, encontré una nota metida bajo el limpiaparabrisas. Letras mayúsculas en tinta negra. Deja de hacer preguntas. Vete esta noche. El papel estaba crujiente y nuevo, como recién salido de una impresora. Miré alrededor de la calle silenciosa. No había nadie a la vista, pero vi cortinas moverse y sentí claramente que me observaban desde varias direcciones. Volví a la biblioteca para encontrar a Dorothy, pero el edificio estaba cerrado a pesar de que el horario en la puerta indicaba que debía estar abierto hasta las 5. A través de las puertas de vidrio, vi las luces encendidas y movimiento en la oficina trasera. Llamé al número que me había dado y sonó una sola vez antes de ir al buzón de voz genérico. Algo había cambiado en Oak Hollow desde ayer.
Las pocas personas con las que me crucé en la acera evitaban el contacto visual. Cruzaban la calle para no pasar junto a mí. Incluso el adolescente que trabajaba en la cafetería actuó como si yo no existiera cuando intenté pedir, sirviendo al cliente detrás de mí. Para las 3 de la tarde ya había tomado una decisión. Reuniría el material que tenía, tal vez intentaría una última entrevista, y me iría a primera hora de la mañana. Pero cuando regresé a mi habitación del motel, descubrí que mi portátil había desaparecido del escritorio. Nada más había sido tocado. Mi cartera seguía en la mesita de noche. Mi equipo de cámara parecía intacto. Solo faltaba el ordenador con todo el metraje transferido. Me invadió el pánico mientras buscaba por toda la habitación, revisando debajo de la cama, en el baño, en todas partes. La ventana seguía cerrada por dentro y la puerta no mostraba signos de fuerza. Nain dijo que no había visto a nadie cerca de mi habitación cuando la enfrenté en la recepción. No me miraba a los ojos y seguía limpiando el mismo punto del mostrador una y otra vez. Le exigí que llamara a la policía y se echó a reír. Un sonido corto y amargo. Me dijo que probablemente el sheriff estaba ocupado, que en Oak Hollow las cosas solían resolverse por sí solas. Fue entonces cuando noté la fila de llaves detrás de ella. La llave de repuesto de la habitación 12 colgaba de su gancho, pero el metal parecía recién cortado, con rayones brillantes alrededor de los dientes. Alguien había hecho una copia recientemente. Agarré mi bolso con el equipo y fui hacia mi coche. Decisión tomada. Me iba ya. Olvidé esperar hasta la mañana, pero mi Subaru no arrancó. El motor giró una vez, tosió y murió. Abrí el capó y encontré los cables cortados de forma limpia, los extremos aún brillantes. Mientras miraba el sabotaje, empezaron a llegar coches al aparcamiento del motel. No todos de golpe. Primero una camioneta, luego un sedán, luego otra camioneta. Se estacionaron formando un semicírculo suelto alrededor de mi coche, con los motores encendidos y los faros iluminando a pesar del sol de la tarde. Nadie salió. Solo se quedaron allí, esperando. Reconocí una de las camionetas. Era del hombre que entrevisté esa mañana, Sherman Briggs, con sus manos llenas de cicatrices aferrando el volante. Más vehículos llegaron y bloquearon ambas direcciones de la calle. Entonces apareció Dorothy, caminando por el estacionamiento con pasos medidos. Se veía distinta ayer, más envejecida, con el cabello gris suelto sobre los hombros. Se detuvo a unos 3 metros y habló con una voz suave, pero que se oía perfectamente. Me dijo que tenía 2 opciones. Podía entregar todo mi equipo, todas mis notas, todo lo relacionado con mi documental, y ellos organizarían que alguien me llevara hasta el límite del condado. O podía ser obstinada, y Oak Hollow se encargaría de mí, como lo había hecho con cualquier forastero curioso desde 1864, como lo hicieron con el periodista en 1987 que grabó aquella reunión del pueblo, como lo hicieron con cualquiera que intentó exponer lo que realmente ocurrió bajo ese roble. No a desertores confederados, sino a cualquiera que hiciera demasiadas preguntas. Les entregué todo, cada tarjeta de memoria, cada nota, incluso las unidades de respaldo que había escondido en el compartimento de la rueda de repuesto. Ellos también sabían de esas. Sherman y otro hombre que no reconocí cargaron todo en un tambor metálico y lo empaparon con gasolina allí mismo en el estacionamiento. El humo de mi trabajo ardiendo se elevó negro contra el cielo vespertino mientras Dorothy observaba con una expresión que podría haber sido de pesar o de satisfacción. No supe cuál. Me hicieron quedarme allí hasta que no quedó más que cenizas. Luego, un hombre joven, con ojos nerviosos y manos temblorosas, se subió al volante de un Chevy oxidado y me dijo que entrara. Condujimos en silencio durante 40 minutos. Él aferrando el volante como si pudiera escapársele, yo tratando de memorizar cada detalle posible. En la línea del condado, marcada solo por un letrero torcido, se detuvo. Antes de que bajara, me miró con lágrimas cayéndole por la cara. Susurró que su hermana había llegado a Oak Hollow en 2015 para estudiar folclore para su tesis.
6 meses después encontraron su coche en el fondo del estanque de Miller. Me metió algo en la mano, una memoria USB pequeña y negra, y luego me gritó que corriera. Hice autostop hasta el siguiente pueblo, y esa misma noche tomé un Greyhound de regreso a Atlanta. Durante semanas tuve miedo de mirar el contenido de la memoria. Cuando por fin lo hice, encontré decenas de archivos, informes policiales, recortes de periódicos, casos de personas desaparecidas a lo largo de décadas. Todos forasteros que habían llegado a Oak Hollow y desaparecido. El periodista de 1987. Sí, pero también un activista por los derechos civiles en 1963. Un estudiante de geología en 1979. Un bloguero de viajes en 2018. El último archivo era un vídeo, grabación inestable de un teléfono, del mismo roble, pero esta vez, las figuras debajo no eran translúcidas ni fantasmales, eran cuerpos sólidos, recientes y reales, balanceándose. La fecha mostraba 3 días antes, mientras yo aún estaba en el pueblo. Me he mudado 4 veces desde entonces, pero a veces todavía recibo llamadas de números bloqueados. Cuando contesto, solo hay silencio, y luego la voz de Dorothy, suave y segura, recordándome que saben dónde estoy, que Oak Hollow tiene una memoria larga y un alcance aún más largo, que algunos pueblos guardan sus secretos a cualquier precio, y que los verdaderos fantasmas no son los que acechan, sino los que cazan. Lo que pasa con los pueblos pequeños es que generalmente se sienten seguros, predecibles incluso. Eso es lo que pensé cuando llegué a Cedar Ridge un jueves por la noche a finales de septiembre. Estaba conduciendo desde Boston hasta Pittsburgh para una entrevista de trabajo y mi GPS decía que este era el punto intermedio, el lugar perfecto para descansar por la noche. Me pareció que el pueblo era digno de una postal mientras conducía por la calle principal. Antiguos edificios de ladrillo, banderas americanas en cada porche, niños andando en bicicleta. Me registré en el Riverside Inn alrededor de las 7 y la mujer en la recepción, la señora Garrett, parecía lo suficientemente amable. Me entregó la llave de la habitación 12. Luego hizo una pausa, sus dedos aún aferrados al llavero. ¿Piensas salir esta noche?, preguntó, y había algo en su voz que me hizo levantar la vista mientras firmaba el recibo. Le dije que estaba pensando en ir a cenar a algún sitio, tal vez dar un paseo para estirar las piernas después del largo viaje. El rostro de la señora Garrett cambió entonces, no de manera dramática, pero lo suficiente como para que lo notara. Se inclinó hacia adelante sobre el mostrador, bajando la voz aunque éramos los únicos en el vestíbulo. Escucha, cariño, te recomendaría que te quedaras dentro después de anochecer. Pide servicio a la habitación si tienes hambre. Hemos tenido algunos problemas últimamente. Allanamientos. Un par de agresiones. La policía no parece poder atrapar a quien lo esté haciendo. Se enderezó, alisando su cardigan como si le avergonzara su propia advertencia. Solo siendo amable, añadió con una sonrisa forzada. Le agradecí la advertencia, pero no le di mucha importancia. Cada pueblo tiene sus problemas, ¿verdad? Además, yo había crecido en ciudades donde realmente había que tener cuidado. ¿Qué tan peligroso podría ser un lugar como Cedar Ridge? Después de instalarme en mi habitación, decidí ignorar la advertencia de la señora Garrett. El sol aún estaba alto, proyectando largas sombras sobre la calle, y yo estaba hambriento. El restaurante que había visto al llegar estaba a solo 3 calles. Tomé mi chaqueta y salí, notando lo silenciosas que estaban las calles para ser temprano en la noche. Normalmente verías gente paseando perros, regando jardines, cosas suburbanas normales, pero las aceras estaban vacías, salvo por un hombre mayor sentado en su porche al otro lado de la calle. Me observó mientras pasaba, no devolvió mi saludo, solo me miró con una intensidad que me hizo caminar un poco más rápido. El restaurante también estaba casi vacío, solo yo, un camionero en un reservado de la esquina y una camarera
que no dejaba de mirar por las ventanas. Pedí una hamburguesa e intenté entablar conversación, pero apenas dijo un par de palabras más allá de tomar mi pedido. Todo el ambiente era extraño, como si todos esperaran que algo malo sucediera. Para cuando terminé de comer, la oscuridad se había asentado sobre el pueblo como una manta pesada. Las farolas estaban encendidas, pero parecían más tenues de lo que deberían, creando más sombras que luz. Pagué rápidamente y salí, notando de inmediato que la temperatura había bajado. Pero eso no fue lo que me hizo detenerme. Al otro lado de la calle, vi a dos hombres caminando lentamente por la acera, y uno de ellos llevaba lo que parecía un bate de béisbol. No hablaban, no se apresuraban, solo caminaban con un paso deliberado, girando la cabeza a izquierda y derecha, como si buscaran algo o a alguien. Me escondí de nuevo en la entrada del restaurante, fingiendo mirar el teléfono mientras los observaba pasar. Cuando doblaron la esquina, comencé a caminar de regreso al hotel, tomando una ruta diferente a la que había llegado. Fue entonces cuando vi a más de ellos, residentes en sus porches, en sus entradas, todos sosteniendo algo: palos de golf, palancas. Una mujer incluso tenía lo que parecía un machete. Tampoco trataban de ocultarlo. Manteniendo la cabeza baja, caminé más rápido, pero no demasiado. No quería parecer que estaba huyendo de algo. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, igualando perfectamente mi ritmo. Cuando desaceleraba, ellos también lo hacían. Cuando aceleraba, ellos también. Me arriesgué a mirar hacia atrás y vi a 3 personas a unos 6 metros detrás. Un hombre de mediana edad, con camisa de franela, que llevaba una llave inglesa. Un joven con un palo de hockey y una mujer que sostenía algo que no pude distinguir en la penumbra. No intentaban alcanzarme, solo seguían, manteniendo esa misma distancia exacta. Mi corazón latía con fuerza y tuve que obligarme a no echar a correr. El hotel aún estaba a 4 calles y cada casa que pasaba parecía tener a alguien afuera, vigilando, con ojos fríos y sospechosos. Algunos se unieron al grupo que me seguía, formando una especie de procesión creciente de lugareños armados siguiéndome por sus calles. Entonces, las cosas empeoraron. Más adelante vi una camioneta salir de una calle lateral y detenerse justo en medio de la carretera, bloqueando mi camino. 2 hombres bajaron, dejando las puertas abiertas y el motor encendido. Uno llevaba una escopeta, no apuntándome, pero sosteniéndola de una forma que dejaba claro que podría hacerlo en un segundo. El otro tenía una cadena, enrollando un extremo alrededor de su puño. «Buenas noches», dijo el de la escopeta, su voz clara en la silenciosa noche. «No creemos haberte visto antes por aquí». Me detuve, muy consciente de que el grupo detrás de mí también se había detenido, formando un semicírculo. Expliqué que solo estaba de paso, hospedándome en el Riverside Inn, intentando mantener la voz firme y normal. El hombre asintió lentamente, como si estuviera pensándolo. «Ah, ¿sí? ¿La señora Garrett te registró?» Cuando confirmé que sí, intercambió una mirada con su compañero. «Es curioso, hemos tenido algunos problemas últimamente. Forasteros que vienen causando problemas. No sabrás nada de eso, ¿verdad?» La acusación quedó flotando en el aire como humo. Les dije que había llegado esa misma noche. Les mostré la llave de la habitación como prueba e incluso les ofrecí llamar a la señora Garrett para confirmar mi historia, pero podía ver en sus caras que ya habían decidido qué pensar de mí. El hombre con la cadena se acercó y pude oler el alcohol en su aliento. «Verás, ese es el asunto», dijo con voz baja y amenazante. «El último allanamiento fue en la casa de los Hendricks, a solo 2 casas del hotel. Pasó hace 3 noches, justo cuando su cámara de seguridad captó a alguien que se parecía mucho a ti merodeando por la propiedad». Comencé a protestar, diciendo que había estado en Boston hace 3 noches, pero me interrumpió. «Aquí en Cedar Ridge nos cuidamos entre nosotros. La policía no puede hacer nada, así que lo manejamos nosotros mismos.
La multitud detrás murmuró en acuerdo y escuché claramente el sonido de alguien amartillando una escopeta. La boca se me secó al darme cuenta de que estas personas no estaban interesadas en la verdad. Necesitaban a alguien a quien culpar. Y yo era el desafortunado forastero que había caído en su mira. Fue entonces cuando noté algo que empeoró aún más mi situación. Varias de las personas que me rodeaban tenían lo que parecían manchas de sangre seca en la ropa. La mujer con el machete tenía manchas oscuras en las mangas. El hombre con la llave inglesa tenía salpicaduras en las botas que parecían, sospechosamente, gotas de sangre. No eran simples ciudadanos paranoicos protegiendo su vecindario. Ya habían herido a alguien, tal vez a varias personas, y ahora me tenían rodeado. Un chivo expiatorio conveniente para sus problemas. Miren, dije, intentando razonar una vez más. Entiendo que estén asustados y enojados, pero yo no soy su hombre. Tengo una entrevista de trabajo en Pittsburgh mañana por la mañana. Revisen mi coche, revisen mi teléfono, lo que necesiten, pero por favor déjenme volver al hotel. El hombre de la escopeta sonrió, pero fue la sonrisa más fría que había visto. Oh, revisaremos. Muy bien, muchachos, ¿por qué no ayudan a nuestro amigo a volver a su coche? Echaremos un vistazo. La forma en que lo dijo dejaba claro que llegar a mi coche iba a ser el menor de mis problemas. Se cerraron a mi alrededor sin tocarme, pero dejando claro que no tenía opción más que ir a donde querían. Caminamos como grupo de regreso al hotel, yo en el centro de su círculo armado. Otros residentes salieron de sus casas para observar nuestra procesión, algunos uniéndose a la multitud, otros solo mirando desde los porches con una satisfacción sombría. Cuando llegamos al estacionamiento del hotel, vi mi coche solo bajo una farola parpadeante, pareciendo increíblemente lejano, aunque estaba a solo 15 metros. El hombre de la escopeta hizo un gesto con el cañón. Le entregué las llaves con los dedos temblorosos y él se las lanzó al hombre de la cadena. Mientras revisaban mi coche, tirando mis pertenencias al asfalto y destrozando mi bolsa de viaje, noté que la señora Garrett observaba desde la ventana del vestíbulo de la posada. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo antes de que rápidamente corriera la cortina. Ella sabía que esto iba a pasar, por eso me había advertido que me quedara dentro. No por algún misterioso criminal, sino por lo que el propio pueblo se había convertido. Vaya, 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 dijo el hombre con la cadena, levantando algo que había sacado de mi coche. Era solo mi llave de cruz del kit de emergencia, pero la forma en que la mostró a la multitud, cualquiera habría pensado que había encontrado un arma humeante. Miren lo que nuestro amigo estaba escondiendo. Apuesto a que esto serviría muy bien para forzar la entrada a las casas, ¿no creen? La multitud murmuró con enojo, acercándose más. Intenté explicar que venía con el coche, que todo el mundo tenía una, pero mis palabras fueron ahogadas por sus acusaciones. Alguien me empujó por detrás, no con fuerza, pero lo suficiente como para hacerme tropezar. Luego otro empujón desde un costado. Se estaban excitando, alimentándose mutuamente de su ira y miedo. El hombre con la escopeta levantó la mano pidiendo silencio. Esto es lo que va a pasar, anunció. Vas a subirte a ese coche y vas a salir de Cedar Ridge esta noche, ahora mismo. Y si volvemos a verte por aquí, si siquiera piensas en volver, accionó la escopeta para dar énfasis. Digamos que sabemos cómo resolver los problemas de forma permanente. Debería haberme sentido aliviado de que me dejaran ir, pero algo en su tono me hizo dudar. La forma en que la multitud estaba colocada, las miradas ansiosas en sus rostros, todo parecía una trampa. Pero ¿qué opción tenía? Caminé hacia mi coche con las piernas temblorosas, muy consciente de que decenas de ojos seguían cada uno de mis movimientos. Mis pertenencias seguían esparcidas por el estacionamiento, pero no me atreví a detenerme a recogerlas. Simplemente subí, encendí el motor y puse marcha atrás. Fue entonces cuando lo vi en el espejo retrovisor. Varios miembros de la turba ya se dirigían a sus vehículos. Iban a seguirme, asegurarse de que me fuera del pueblo.
O quizá tenían algo más planeado para cuando llegara a los límites del pueblo. Algún tramo solitario de carretera donde nadie pudiera huir ni ver lo que pasara. Salí del estacionamiento lentamente y, como era de esperar, 3 pares de faros se colocaron detrás de mí. El camino principal fuera del pueblo era una carretera estrecha de 2 carriles que serpenteaba entre un bosque denso, sin farolas, sin casas, solo oscuridad y árboles. Un lugar perfecto para un accidente. El velocímetro subía mientras intentaba poner distancia entre nosotros, pero ellos igualaban mi velocidad, manteniéndose pegados a mi parachoques. Justo al llegar al cartel del límite del pueblo, empezaron a encender las luces largas y a tocar la bocina. En mi espejo, vi a alguien asomarse por la ventanilla agitando la llave de cruz que habían sacado de mi coche. Pisé el acelerador a fondo, empujando mi viejo sedán tan rápido como podía en esas curvas oscuras. Pero ellos mantenían el ritmo, y comprendí con creciente horror que conocían esas carreteras mejor que yo. Podían prever cada curva, cada tramo recto. Justo cuando pensé que había ganado algo de distancia, giré bruscamente en una curva y vi una camioneta aparcada atravesada, bloqueando ambos carriles. Frené de golpe, con los neumáticos chillando, y logré detenerme a solo unos metros de la camioneta. En mis espejos, los vehículos detrás de mí se detuvieron bruscamente, cerrándome el paso. Esto era todo, el verdadero plan. Nunca habían tenido intención de dejarme ir. Estaba atrapado en una carretera oscura con una turba que ya había probado la sangre, y nadie sabía dónde estaba. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una patrulla de la policía estatal apareció por la curva en dirección contraria, con las luces encendidas. El agente tuvo que detenerse por la camioneta que bloqueaba el paso, y de repente su foco iluminó toda la escena. Yo, rodeado por varios vehículos, con personas armadas saliendo de sus coches. Los miembros de la turba vacilaron, sorprendidos en pleno acto. El agente bajó del coche, con la mano sobre su arma, y habló por su radio. En cuestión de minutos llegaron 2 patrullas más. Resultó que la policía estatal había estado recibiendo reportes sobre Cedar Ridge toda la semana, no sobre robos, sino sobre el creciente problema de justicieros violentos en el pueblo. Ya habían arrestado a 6 personas por agresión y detención ilegal. Los criminales que el pueblo decía temer no existían. Solo era paranoia alimentándose a sí misma, hasta el punto en que cualquiera que no fuera local se convertía en objetivo. Di mi declaración en el cuartel de la policía estatal y conduje directo hasta Pittsburgh sin detenerme. Conseguí el trabajo, aunque estaba hecho un desastre en la entrevista. Cedar Ridge salió en las noticias unas semanas después, cuando intervino el gobierno federal. Resultó que yo no había sido el primer viajero al que habían acorralado. Solo el primero con la suerte de escapar. Mira, sé cómo suena esto cuando lo escribo todo, pero juro por todo lo que tengo que lo que me pasó en Fairfield es real. Soy Claire, y a los 29 años estaba enseñando 4º grado en Chicago cuando recibí la llamada de que mi abuela, Catherine, había fallecido. No éramos muy cercanas. Ella se había mudado a un lugar diminuto llamado Fairfield hacía años, después de que mi abuelo muriera, y creo que la visité 2 veces en toda mi vida, pero de alguna manera me dejó su casa. Mis padres dijeron que era porque yo era la única en la familia que todavía le enviaba tarjetas de Navidad, lo que, sinceramente, me hizo sentir bastante culpable. En ese momento estaba atravesando un divorcio difícil. Mi exmarido se había quedado con la mitad de todo y, francamente, necesitaba un lugar a donde ir que no me costara una fortuna en alquiler. El momento parecía una señal del universo. Ya sabes, un nuevo comienzo en un pequeño pueblo donde nadie supiera sobre mi matrimonio fallido o el desastre que había hecho de mi vida en la ciudad. El viaje a Fairfield duró unas 3 horas por carreteras rurales sinuosas que parecían estrecharse más cuanto más me alejaba de la civilización. Cuando finalmente llegué a la casa de Catherine, ahora mi casa,
supongo. Era una antigua vivienda victoriana, con pintura blanca descascarada y un porche que rodeaba la casa, y crujía cuando el viento lo golpeaba. La agente inmobiliaria me había dado las llaves semanas antes, pero verla en persona era diferente. Estaba en un terreno de unas 2 hectáreas, rodeada de enormes robles que bloqueaban la mayor parte de la luz solar. Incluso en pleno día, el vecino más cercano estaba a quizá 1 kilómetro, lo cual en ese momento me pareció perfecto. Recuerdo que pensé en lo tranquilo que sería, en cómo por fin podría aclarar mi mente sin el ruido constante del tráfico y las sirenas. El camión de mudanza ya había dejado mis cosas el día anterior, así que había cajas apiladas por todas partes en el interior. Esa primera noche pedí una pizza del único lugar en el pueblo que hacía entregas, y me senté en los escalones del porche, mirando cómo las luciérnagas danzaban por el jardín. Se sentía como el inicio de algo bueno, algo sanador. La rareza comenzó en mi tercera mañana allí. Salí a buscar el correo y encontré una hoja doblada de papel de cuaderno metida bajo el llamador de la puerta. Sin sobre, solo papel rayado con palabras escritas con tinta azul. «Vuelve a la ciudad». Mi primer pensamiento fue que era una especie de broma de los chicos del lugar, tal vez probando a la nueva del pueblo. Los pueblos pequeños pueden ser extraños con los forasteros, ¿verdad? Lo arrugué y lo tiré a la basura de la cocina, pensando que solo era alguien comportándose como un crío. Pero 2 días después había otra nota, la misma letra, la misma tinta azul, pero esta vez decía: «No abras la ventana por la noche». Esa me puso la piel de gallina. No voy a mentir, era mucho más específica, más personal de alguna manera, como si quien la hubiera escrito supiera algo sobre mis costumbres o estuviera observando para ver qué ventanas dejaba abiertas. A partir de entonces comencé a cerrar con llave las puertas por la noche, aunque nunca había sido de las paranoicas. Las notas seguían llegando, tal vez cada pocos días, siempre apareciendo cuando no miraba. «No perteneces aquí». Ella trató de advertirles. Los árboles lo recuerdan todo. Cada una era más extraña que la anterior y la caligrafía comenzó a verse más frenética, como si quien las escribía se estuviera alterando. Me quedé despierta un par de veces para intentar atrapar a quien las dejaba, pero nunca vi a nadie. Esa persona o era muy buena para esconderse o conocía mi rutina mejor de lo que pensaba. Lo que realmente me inquietó fue esa última nota. Ella trató de advertirles. Tenía que estar hablando de Catherine, mi abuela, pero ¿advertirles de qué? Me di cuenta de que no sabía mucho sobre su vida en Fairfield, ni sobre por qué se había mudado a un lugar tan aislado. Mis padres siempre habían descartado sus historias como desvaríos de una anciana, pero ahora empezaba a preguntarme si había algo más detrás. Definitivamente, algo no estaba bien en ese pueblo, y empezaba a pensar que Catherine también lo había descubierto. Así que hice lo que cualquier persona razonable haría. Empecé a investigar. La biblioteca de Fairfield era un pequeño edificio de ladrillo en el centro, con quizá 3 computadoras y una bibliotecaria llamada Dolly, que parecía llevar allí desde que el lugar abrió. Fue muy amable cuando le expliqué que era la nieta de Catherine y que quería saber más sobre su tiempo en el pueblo. Resulta que mi abuela había sido una visitante bastante frecuente de la comisaría de policía. Dolly sacó unas viejas cajas de archivos de la trastienda y, santo cielo, lo que encontré ahí me dejó helada. Informe policial tras informe policial, todos presentados por Catherine Morrison entre 2013 y principios de este año. Intentos de allanamiento, huellas en su porche que no coincidían con ningún calzado que ella tuviera, ruidos extraños por la noche y, atención, múltiples reportes de figuras encapuchadas de pie en su jardín entre las 2 y las 3 de la madrugada. Los policías claramente pensaban que estaba perdiendo la cabeza,
porque la mitad de los informes tenían notas garabateadas en los márgenes como mujer mayor, posible demencia, y no se encontró evidencia en la escena. Pero aquí está lo que me apretó el pecho. Cada informe describía exactamente lo que yo había estado experimentando. La cronología coincidía perfectamente con el momento en que dejó de llamar tanto a mis padres, cuando empezó a sonar paranoica. Según mi madre, Catherine no estaba perdiendo la cabeza en absoluto. Estaba lidiando con los mismos acosadores siniestros que ahora se centraban en mí. Un informe de noviembre destacó especialmente porque, en letra temblorosa al final, había escrito: «Quieren que me vaya, pero si me voy, solo esperarán a la siguiente persona. Jesús». Ella sabía que esto le pasaría a quien heredara la casa. Había intentado proteger a futuros dueños quedándose allí, soportando lo que fuera que esas personas le estaban haciendo. Y ahora que se había ido, habían pasado a mí. Fotocopié cada informe y conduje de vuelta a casa con un nudo en el estómago, sabiendo que Catherine había pasado sus últimos años viviendo en el mismo miedo que yo apenas comenzaba a comprender. El siguiente paso lógico era poner cámaras, ¿verdad? No iba a pasar meses presentando inútiles informes policiales como Catherine. Conduje hasta la ferretería del pueblo siguiente y compré 4 cámaras de seguridad inalámbricas con visión nocturna. El tipo de la tienda, un hombre mayor llamado Pete, fue muy amable e incluso se ofreció a instalarlas para mí, pero cuando le dije la dirección, su actitud cambió por completo. Puso una expresión extraña y empezó a hablar muy rápido sobre lo ocupado que estaba durante las próximas semanas. Terminé instalándolas yo misma, una apuntando a la puerta principal, otra a la trasera y 2 cubriendo los lados de la casa donde el patio se encontraba con la línea de árboles. La instalación me llevó casi todo un sábado, pero para la noche del domingo tenía todo conectado a una aplicación en mi teléfono. No voy a mentir, estaba emocionada de por fin atrapar a esos extraños en el acto. Pensé que, una vez que tuviera pruebas de quién estaba haciendo esto, podría llevarlo a la policía estatal y obtener ayuda real. Las imágenes que obtuve esa primera semana fueron absolutamente escalofriantes. El martes por la noche, alrededor de las 2:30 am, mi teléfono vibró con una alerta de movimiento. Abrí la transmisión en vivo y casi se me cayó el aparato. 3 personas con sudaderas oscuras caminaban lentamente alrededor de mi casa en un círculo perfecto. No corrían, no se apresuraban, solo ese paso deliberado y metódico, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Lo que lo hacía aún más inquietante era que ninguno de ellos miraba directamente a las cámaras. Era como si supieran exactamente dónde estaba cada una y se aseguraran de mantener sus rostros apartados. Pasaban frente a una cámara y, justo en el momento en que su cara debería haber sido visible, giraban la cabeza lo suficiente para mantenerse en sombra. Todo duró unos 20 minutos y luego simplemente se desvanecieron entre los árboles como si nunca hubieran estado allí. Vi ese metraje probablemente unas 50 veces intentando distinguir alguna característica identificable, pero fue inútil. Todo lo que pude notar fue que uno era más bajo que los otros, y todos se movían con una coordinación extraña que me erizó la piel. Después de ver esas imágenes, apenas dormí durante 3 días. Revisaba las cámaras obsesivamente, sobresaltándome con cada pequeño ruido que hacía la vieja casa. Las notas dejaron de llegar después de que instalé las cámaras, lo que debería haberme hecho sentir más segura, pero de alguna forma lo empeoró. Era como si estuvieran cambiando de táctica, escalando hacia algo que no podía predecir. El viernes, por la noche, tomé 2 pastillas para dormir, porque me estaba volviendo un desastre total. Mala decisión. Alrededor de las 4:00 am, me despertó el sonido más horrible que he escuchado. Mi alarma de seguridad sonando como si el mundo se estuviera acabando. Me levanté tambaleándome, todavía aturdida por las pastillas, y revisé mi teléfono.
La aplicación mostraba que el sensor de la puerta trasera se había activado. El corazón me latía tan fuerte que lo oí en mis oídos mientras avanzaba hacia la cocina, agarrando un bate de béisbol del armario del pasillo. Cuando llegué a la puerta trasera, estaba completamente abierta, dejando entrar el aire frío de la madrugada. Pero aquí está lo que realmente me perturbó. Mira, sé cómo suena todo esto cuando lo escribo, pero juro por todo que lo que me pasó en Fairfield es real. Soy Claire, y a los 29 años estaba enseñando cuarto grado en Chicago cuando recibí la llamada de que mi abuela, Catherine, había fallecido. No éramos muy cercanas. Ella se había mudado hace años a un lugar diminuto llamado Fairfield después de que mi abuelo muriera, y creo que la visité 2 veces en toda mi vida. Pero, de alguna manera, me dejó su casa. Mis padres dijeron que era porque yo era la única en la familia que aún le enviaba tarjetas de Navidad, lo que, sinceramente, me hizo sentir bastante culpable. En ese momento, estaba pasando por un divorcio complicado. Mi exmarido se había llevado la mitad de todo, y francamente, necesitaba un lugar donde vivir que no me costara una fortuna en alquiler. El momento me pareció una señal del universo. Ya sabes, un nuevo comienzo en un pequeño pueblo, donde nadie supiera de mi matrimonio fallido, ni del desastre que había hecho con mi vida en la ciudad. El viaje a Fairfield duró unas 3 horas, por carreteras rurales sinuosas que parecían estrecharse cuanto más me alejaba de la civilización. Cuando finalmente llegué a la casa de Catherine, mi casa ahora, supongo, era una vieja casa victoriana, con pintura blanca descascarada y un porche envolvente que crujía cuando el viento lo golpeaba. La agente inmobiliaria me había dado las llaves semanas antes, pero verla en persona era diferente. Estaba situada en unas 2 hectáreas, rodeada de enormes robles que bloqueaban casi toda la luz solar, incluso a mediodía. El vecino más cercano estaba a unos 800 metros, lo que en ese momento me pareció perfecto. Recuerdo haber pensado en lo tranquilo que sería, en cómo finalmente podría aclarar mi mente, sin el ruido constante del tráfico y las sirenas. El camión de mudanzas ya había dejado mis cosas el día anterior, así que las cajas estaban apiladas por toda la casa. Esa primera noche pedí pizza del único lugar del pueblo que hacía entregas, y me senté en los escalones del porche, viendo a las luciérnagas bailar en el jardín. Se sentía como el comienzo de algo bueno, algo sanador. La rareza comenzó en mi tercera mañana allí. Salí a buscar el correo y encontré un trozo doblado de papel de cuaderno metido bajo el llamador de la puerta. Sin sobre, solo papel rayado con palabras garabateadas en tinta azul. Vuelve a la ciudad. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una broma de adolescentes locales, tal vez probando a la recién llegada. Los pueblos pequeños pueden ser raros con los forasteros, ¿verdad? Lo arrugué y lo tiré a la basura de la cocina, pensando que era solo alguien siendo infantil. Pero 2 días después, había otro. La misma letra, la misma tinta azul, pero esta vez decía: no abras la ventana por la noche. Ese me hizo estremecer un poco. No voy a mentir, era mucho más específico, más personal, de alguna forma. Como si quien lo hubiera escrito supiera algo de mis costumbres, o estuviera observando qué ventanas dejaba abiertas. Desde entonces empecé a cerrar con llave las puertas por la noche, aunque nunca había sido del tipo paranoico. Las notas siguieron llegando, quizá cada pocos días, siempre apareciendo cuando no estaba mirando. No perteneces aquí. Ella intentó advertirles. Los árboles recuerdan todo. Cada una era más extraña que la anterior y la letra empezaba a verse más frenética, como si la persona estuviera cada vez más alterada. Intenté quedarme despierta un par de noches para atrapar a quien las dejaba, pero nunca vi a nadie. La persona o era muy buena escondiéndose, o conocía mi horario mejor de lo que pensaba. Lo que más me inquietó fue esa última nota. Ella intentó advertirles. Tenía que referirse a Catherine, mi abuela. ¿Pero advertirles de qué?
Me di cuenta de que no sabía mucho sobre su vida en Fairfield ni por qué se había mudado a un lugar tan aislado. Mis padres siempre habían desestimado sus historias como los desvaríos de una anciana, pero ahora empezaba a preguntarme si había algo más. Definitivamente había algo extraño en este pueblo, y empezaba a pensar que Catherine también lo había descubierto. Así que hice lo que haría cualquier persona razonable. Empecé a investigar. La biblioteca de Fairfield era un pequeño edificio de ladrillo en el centro, con quizás 3 computadoras y una bibliotecaria llamada Dolly, que parecía haber estado allí desde que abrió el lugar. Fue muy amable cuando le expliqué que era la nieta de Catherine y que quería saber más sobre su tiempo en el pueblo. Resulta que mi abuela era bastante asidua a la comisaría. Dolly sacó unas viejas cajas de archivos de la trastienda y lo que encontré allí me dejó helada. Informe policial tras informe policial, todos presentados por Catherine Morrison entre 2013 y principios de este año. Intentos de allanamiento, huellas en su porche que no coincidían con ningún zapato suyo, ruidos extraños por la noche y atención. Múltiples reportes de figuras encapuchadas de pie en su jardín, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Los policías claramente pensaban que estaba perdiendo la cabeza, porque la mitad de los informes tenían anotaciones al margen como mujer anciana, posible demencia y sin pruebas encontradas en la escena. Pero aquí está lo que me apretó el pecho. Todos los informes describían exactamente lo que yo había estado experimentando. La cronología coincidía perfectamente con el momento en que había dejado de llamar tanto a mis padres, cuando, según mi madre, había empezado a sonar paranoica. Catherine no había estado perdiendo la razón. Estaba lidiando con los mismos acosadores inquietantes que ahora se centraban en mí. Un informe de noviembre realmente me impactó porque al final, con letra temblorosa, había escrito: «Quieren que me vaya, pero si me voy, solo esperarán a la siguiente persona». Dios, ella sabía que esto le pasaría a quien heredara la casa. Había intentado proteger a los futuros dueños quedándose allí, soportando lo que fuera que estas personas le hacían. Y ahora que ya no estaba, se habían fijado en mí. Fotocopié cada informe y volví a casa con una sensación horrible en el estómago, sabiendo que Catherine había pasado sus últimos años viviendo en el mismo miedo que yo apenas comenzaba a comprender. El siguiente paso lógico era poner cámaras, ¿verdad? No iba a pasar meses presentando informes inútiles como había hecho Catherine. Fui a la ferretería del pueblo vecino y compré 4 cámaras de seguridad inalámbricas con visión nocturna. El tipo de la tienda, un hombre mayor llamado Pete, fue muy amable e incluso se ofreció a instalarlas por mí. Pero cuando le dije la dirección, su actitud cambió por completo. Puso una cara extraña y empezó a hablar muy rápido sobre que estaba lleno de trabajo durante las próximas semanas. Terminé instalándolas yo misma, una apuntando a la puerta principal, otra a la trasera y 2 cubriendo los lados de la casa donde el jardín se unía con la línea de árboles. Me llevó casi todo un sábado configurarlas, pero para el domingo por la noche ya las tenía conectadas a una aplicación en mi teléfono. No voy a mentir, estaba emocionada por atrapar por fin a estos raros en el acto. Pensaba que una vez que tuviera pruebas, podría llevarlas a la policía estatal y conseguir ayuda de verdad. Las imágenes que obtuve esa primera semana fueron absolutamente inquietantes. El martes por la noche, alrededor de las 2:30 a.m., mi teléfono vibró con una alerta de movimiento. Abrí la transmisión en vivo y casi se me cayó el móvil. 3 personas con sudaderas oscuras caminaban lentamente alrededor de mi casa en un círculo perfecto. No corrían, no se apresuraban, solo este paso deliberado y metódico, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Lo más inquietante era que ninguno miraba directamente a las cámaras. Era como si supieran exactamente dónde estaba cada una y evitaran deliberadamente mostrar el rostro. Pasaban frente a una cámara y justo en el momento en que su cara debería ser visible, giraban la cabeza lo suficiente para permanecer en la sombra. Todo duró unos 20 minutos
y luego se desvanecieron entre los árboles como si nunca hubieran estado allí. Vi esas imágenes unas 50 veces tratando de encontrar algún rasgo identificable, pero fue inútil. Lo único que pude notar es que uno era más bajo que los otros, y todos se movían con una coordinación inquietante que me helaba la piel. Después de ver eso, apenas dormí durante 3 días. Me pasaba revisando las cámaras obsesivamente, sobresaltándome con cada ruido que hacía la vieja casa. Las notas dejaron de llegar después de que instalé las cámaras, lo que debería haberme tranquilizado, pero de alguna forma me hizo sentir peor. Era como si estuvieran cambiando de táctica, escalando hacia algo que no podía prever. El viernes por la noche tomé 2 pastillas para dormir porque me estaba volviendo un desastre. Mala decisión. La gente siempre me pregunta por qué elegí centrarme en lugares abandonados para mi fotografía. La verdad es que hay algo en la decadencia que cuenta una historia mejor que cualquier edificio impecable. La pintura descascarada, las ventanas rotas y las malas hierbas crecidas hablan en susurros sobre las vidas que alguna vez llenaron esos espacios. En agosto de 2018, estaba trabajando en un proyecto de documentación histórica sobre instituciones olvidadas en toda Nueva Inglaterra. Eso fue lo que me llevó a Ashford, Vermont, un diminuto pueblo escondido en las montañas, donde la mayoría de los sistemas GPS pierden señal unos 5 kilómetros antes de llegar. Había escuchado rumores sobre un antiguo manicomio allí, el Hillrest State Hospital, que había sido clausurado desde finales de la década de 1980. A mis 32 años, había fotografiado decenas de lugares similares, pero algo en este se sentía diferente, incluso antes de poner un pie en el pueblo. Tal vez era la forma en que las voces de la gente bajaban a un susurro cada vez que mencionaban Ashford, o como en los foros en línea sobre lugares abandonados había sorprendentemente poca información sobre Hillrest a pesar de su tamaño e historia. El camino hacia Ashford se sentía como retroceder en el tiempo. La carretera principal apenas era lo suficientemente ancha para 2 autos, flanqueada por altos pinos que bloqueaban la mayor parte del sol de la tarde. Cuando finalmente llegué a lo que servía como centro del pueblo, conté quizá 15 edificios en total. Una gasolinera que parecía no haberse renovado desde los años 70, una pequeña tienda de comestibles con carteles descoloridos de Coca-Cola y un restaurante llamado Murphy's, que había visto décadas mejores. La gente que encontré fue lo suficientemente amable, pero había algo reservado en sus interacciones. Cuando mencionaba que era fotógrafo interesado en la historia local, sus sonrisas se volvían forzadas y las conversaciones cambiaban rápidamente al clima o a cómo probablemente debería regresar a la carretera principal antes del anochecer. El dependiente de la gasolinera, un hombre curtido llamado Frank, con manos encallecidas y ojos desconfiados, me dijo directamente que no había mucho que fotografiar por aquí. Pero cuando mencioné casualmente Hillrest, su actitud cambió por completo. De repente se interesó mucho en ordenar la vitrina de cigarrillos detrás del mostrador, murmurando algo sobre que ese viejo lugar había sido demolido hace años. La forma en que evitaba mirarme a los ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Hillrest seguía en pie, y por alguna razón, los lugareños no querían que los forasteros lo supieran. Decidí probar otro enfoque y me dirigí al restaurante Murphy's Diner, esperando que el café fuera mejor que la información que había obtenido hasta entonces. El lugar estaba tenuemente iluminado, con esos viejos asientos tipo cabina que probablemente habían estado allí desde los años 60, con el vinilo agrietado y reparado con cinta aislante. Solo había otros 3 clientes, una pareja de ancianos compartiendo un trozo de pastel de manzana y una mujer de mediana edad leyendo una novela de bolsillo mientras tomaba lo que parecía ser su tercera taza de café. La camarera, que no tendría más de 25 años, mostraba una amabilidad típica de un pueblo pequeño que parecía genuina. Hasta que mencioné por qué estaba en el pueblo,
Su placa de identificación decía Bethany y tenía el cabello rubio fresa recogido en un moño desordenado, con unos ojos cansados que sugerían que había trabajado turnos dobles durante semanas. Cuando le pregunté por lugares históricos en la zona, particularmente algo relacionado con el viejo hospital, el bolígrafo de Bethany dejó de moverse sobre su libreta de pedidos. Miró nerviosamente hacia la cocina. Luego se inclinó un poco y bajó la voz hasta apenas un susurro. Mire, señor, no sé qué ha escuchado de ese lugar, pero no hay nada ahí que valga la pena ver. Ese edificio ha estado vacío por décadas y no es seguro. Los cimientos están desmoronando, los techos se han derrumbado y probablemente todo el lugar esté lleno de asbesto. Lo que me pareció extraño fue lo específicos que eran sus avisos para alguien que afirmaba que no había nada que ver. Soltó detalles sobre daños estructurales y peligros ambientales como si hubiera dado exactamente el mismo discurso antes, varias veces, pero lo que sucedió después realmente llamó mi atención. Mientras hablaba, la puerta de la cocina se abrió y salió un hombre mayor, probablemente el cocinero o el dueño. Y en el momento en que vio a Bethany hablando conmigo, su rostro se oscureció. No dijo una palabra. Solo le dio una mirada que hizo que ella se enderezara inmediatamente y cambiara de tema a los especiales del día. Toda la interacción duró quizás 30 segundos, pero estaba claro que hablar de Hillrest estaba absolutamente prohibido. Después de eso, Bethany se volvió casi robótica en su servicio, rellenando mi café sin mirarme y prácticamente arrojando la cuenta sobre la mesa. Al salir, noté al hombre mayor observándome por la ventana, con los brazos cruzados y una expresión sombría. Tuve la clara sensación de que la noticia sobre el fotógrafo entrometido ya se estaba difundiendo por el pueblo, y eso me hizo estar más decidido que nunca a descubrir qué era lo que estaban tan desesperados por ocultar. Pasé el resto de la tarde conduciendo por las afueras, buscando cualquier camino que pudiera llevar al viejo hospital. La mayoría de los caminos laterales eran senderos de tierra sin señalización que desaparecían en un bosque espeso, y mi sedán no estaba hecho para la exploración todoterreno. Finalmente, a unos 6 km al norte del pueblo, encontré lo que parecía ser un antiguo camino de servicio, parcialmente oculto detrás de una verja de metal oxidada que había sido dejada ligeramente entreabierta. La cadena que debería haberlo asegurado colgaba suelta, como si alguien la hubiera cortado recientemente y luego tratado de que pareciera intacta desde lejos. La maleza había crecido entre las grietas del asfalto, y las huellas de neumáticos en el barro sugerían que esa ruta aún se usaba de vez en cuando, a pesar de su apariencia abandonada. El camino subía por una colina a través de un denso bosque de pinos durante unos 3 kilómetros, antes de abrirse a un claro donde tuve mi primer vistazo del Hillrest State Hospital. El edificio era enorme, fácilmente de 4 pisos de altura, con 2 largas alas que se extendían desde una estructura central. Incluso desde la distancia, podía ver que la mayoría de las ventanas de los pisos superiores estaban tapiadas, mientras que otras se abrían como cuencas vacías. La fachada de ladrillo rojo estaba manchada por décadas de clima y la hiedra había reclamado grandes secciones de las paredes exteriores. Al acercarme a la entrada principal, mi emoción se mezcló con una inquietud creciente. La entrada estaba asegurada con pesadas cadenas y un cartel de advertencia sobre allanamiento, pero, como en la verja de abajo, estaba claro que alguien había estado allí recientemente. Colillas de cigarrillos frescas estaban esparcidas cerca de los escalones, y pude ver huellas en el barro que rodeaban el edificio hacia un costado. La estructura en sí estaba en mejor estado de lo que Bethany había dicho. Claro, había signos de deterioro y daños, pero estaba lejos de ser la ruina que ella describió. Lo más revelador eran las ventanas de la planta baja, que habían sido tapiadas desde el interior en lugar de desde el exterior, lo que sugería que alguien estaba tratando activamente de impedir que se viera hacia adentro, más que simplemente asegurar una propiedad abandonada. Rodeé el edificio documentando todo con mi cámara,
hasta que noté algo que aceleró mi pulso. En lo que parecía ser el ala administrativa, una de las tablas que cubría una ventana de la planta baja se había soltado, dejando una abertura lo suficientemente grande como para mirar hacia adentro. Lo que vi me hizo darme cuenta de que este lugar no estaba tan abandonado como todos querían que creyera. El pasillo estaba polvoriento, pero no en ruinas. Y lo más importante, había huellas recientes de neumáticos en la suciedad del suelo, como si alguien hubiera estado moviendo equipo o muebles hace poco. Encontré una entrada lateral donde la cerradura había sido rota, probablemente por exploradores urbanos anteriores o vándalos. La pesada puerta metálica crujió ruidosamente al empujarla, y el sonido resonó por lo que parecían kilómetros de pasillos vacíos. El olor me golpeó de inmediato. No era el aroma rancio de abandono que esperaba, sino algo más agudo, casi clínico, como desinfectante mezclado con papel viejo, y algo más que no pude identificar. El interior era un laberinto de largos pasillos llenos de puertas, la mayoría cerradas o bloqueadas. Tiras de iluminación de emergencia a lo largo de los zócalos seguían funcionando, proyectando un inquietante resplandor verde que hacía que todo pareciera bajo el agua. A medida que avanzaba más en el edificio, empecé a encontrar cosas que no pertenecían a un asilo abandonado. En lo que había sido la recepción principal, descubrí un escritorio que parecía haber sido usado recientemente, con marcas circulares de tazas y trazos de bolígrafo que parecían frescos. Había archivadores que estaban sin cerrar, y cuando abrí uno, encontré carpetas Manila que hicieron que mi curiosidad de fotógrafo se convirtiera en algo más cercano al miedo. Los documentos eran fotocopias de antiguos expedientes médicos, pero no del tipo que uno esperaría encontrar en un hospital psiquiátrico normal. Los archivos que encontré eran inquietantes, de una forma que no había anticipado. Expedientes de pacientes de las décadas de 1960 y 1970 que describían tratamientos que sonaban más a tortura que a terapia. Sesiones de electroshock aplicadas con voltajes muy por encima de la práctica estándar, cócteles de drogas experimentales sin aparente propósito médico y procedimientos quirúrgicos que parecían diseñados para probar los límites de la resistencia humana más que para curar. Lo que lo empeoraba era que muchos de estos archivos tenían notas manuscritas recientes en los márgenes, como si alguien hubiera estado estudiando estos viejos registros y tomando apuntes. Un archivo en particular llamó mi atención. Un paciente identificado solo como sujeto 47, que había pasado por algo llamado terapia de reestructuración cognitiva durante un periodo de 18 meses. La descripción del tratamiento era vaga pero escalofriante e incluía privación sensorial, sugestiones químicas y lo que las notas llamaban técnicas de modificación de la percepción. Pero el descubrimiento más inquietante fue un documento más reciente sujetado con un clip al viejo archivo. Un formulario moderno de evaluación psicológica con la fecha de hoy, lleno cuidadosamente a mano para alguien identificado solo por iniciales. Los síntomas descritos coincidían casi exactamente con los que había presentado el sujeto 50 años antes. Alguien no solo estaba estudiando estos viejos procedimientos experimentales, aparentemente aún los estaban utilizando. Estaba tan absorto leyendo estos horribles documentos que casi no escuché los motores de los autos acercándose desde afuera. Cuando finalmente reconocí el sonido, mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. A través de la ventana sucia, vi cómo 3 vehículos entraban en el claro, 2 camionetas y lo que parecía un coche patrulla, aunque no pude distinguir las insignias del departamento desde esa distancia. Las puertas de los vehículos se cerraron de golpe y escuché voces, apagadas pero urgentes. Entré en pánico al darme cuenta de que estaba atrapado dentro de un edificio con una sola entrada sin cerrar, y justo hacia esa entrada se dirigían esas personas. Rápidamente guardé varios de los documentos más comprometedores en mi bolsa de cámara e intenté encontrar otra salida.
El edificio era un laberinto de puertas cerradas y callejones sin salida, pero finalmente encontré una salida trasera que conducía a lo que alguna vez fue un muelle de carga. La puerta estaba oxidada, pero la adrenalina me dio la fuerza para abrirla lo suficiente como para pasar. Al salir, escuché pasos pesados resonando por los pasillos que acababa de recorrer, junto con voces que daban instrucciones para revisar cada habitación y encontrar cualquier cosa que no perteneciera allí. Logré rodear por el bosque hasta donde había dejado mi coche, agachándome y moviéndome lo más silenciosamente posible entre la maleza. Mis manos temblaban mientras intentaba encajar las llaves y en todo momento esperaba escuchar gritos o ver haces de linterna atravesando los árboles. El descenso por la montaña fue los 20 minutos más largos de mi vida. Revisaba el retrovisor constantemente, convencido de que vería luces siguiéndome, pero el camino permaneció vacío. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, no dejé de conducir hasta estar a 3 pueblos de distancia, donde me detuve en un área de servicio abierta a las 24 horas y me quedé sentado en mi coche tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Los documentos que había tomado estaban esparcidos en el asiento del pasajero, como pruebas de algún crimen impensable, y me di cuenta de que mi simple proyecto fotográfico había tropezado con algo mucho más siniestro de lo que jamás podría haber imaginado. La gente de Ashford no solo estaba protegiendo la memoria de un viejo manicomio, estaban protegiendo una operación en curso que, al parecer, había estado funcionando en secreto durante décadas, y ahora sabían que alguien había descubierto su secreto. Durante los siguientes 3 días, me convencí de que me estaban vigilando. Comenzó con cosas pequeñas. El mismo sedán azul apareciendo en mi retrovisor en 2 rutas distintas de regreso del trabajo. Un hombre con gorra de béisbol que parecía leer el mismo periódico en 3 cafeterías diferentes que visité. Llamadas telefónicas en las que nadie hablaba cuando contestaba. Traté de decirme que era paranoia, pero la sensación era demasiado persistente para ignorarla. El miércoles por la noche llegué a casa y encontré la puerta de mi apartamento ligeramente entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. Nada parecía faltar, pero todo se sentía fuera de lugar. Cajones abiertos de forma ligeramente distinta a como los había dejado. Libros en mi estantería colocados en un orden sutilmente diferente. Mi computadora aún tibia, aunque no la había usado en todo el día. Los documentos que había guardado en una caja de seguridad seguían a salvo, pero estaba claro que alguien los había estado buscando. Esa noche apenas dormí, sobresaltándome con cada crujido del edificio y cada coche que pasaba por la calle. Sabía que tenía que tomar una decisión: acudir a las autoridades con lo que había encontrado o intentar desaparecer y esperar que eventualmente perdieran interés en mí. La decisión se tomó por mí el viernes por la mañana, cuando encontré una nota deslizada bajo mi puerta, escrita en letras mayúsculas sobre papel blanco liso. Decía simplemente: devuelve lo que tomaste, olvida lo que viste. Esta es tu única advertencia. Esa misma tarde, conduje hasta la sede de la policía estatal y entregué copias de todos los documentos a una detective llamada Capitana Jennifer Walsh. Escuchó mi historia con el escepticismo profesional que cabría esperar, pero cuando vio los archivos, su expresión cambió por completo. En cuestión de horas, estaba siendo interrogado por agentes federales. Y para el lunes por la mañana, las noticias informaban que se había lanzado una gran investigación sobre presuntos experimentos médicos ilegales en una zona rural de Vermont. 3 meses después, arrestaron a 18 personas, incluido el sheriff de Ashford, 2 médicos que habían estado dirigiendo lo que llamaban investigación privada, y varios habitantes del pueblo que habían sido pagados para mantener alejados a los forasteros. El manicomio fue finalmente cerrado de verdad esta vez, y yo testifiqué en el juicio sobre lo que había descubierto. Nunca terminé ese proyecto fotográfico. Algunas historias son demasiado importantes para convertirlas en arte, pero cada vez que conduzco por pueblos pequeños ahora, no puedo evitar preguntarme qué otros secretos podrían esconderse detrás de ventanas tapiadas y advertencias amables de mantenerse alejado.
El encargado de la gasolinera no quiso mirarme a los ojos cuando le pregunté por los excursionistas desaparecidos. Eso debería haber sido mi primera señal de advertencia. Había llegado a Blackwater un jueves por la tarde de septiembre de 2014, siguiendo el rastro de una serie de desapariciones que se extendía por 3 condados. Como periodista independiente, había cubierto de todo, desde fraudes corporativos hasta corrupción en pueblos pequeños. Pero esta historia tenía un peso diferente. El encargado, un hombre delgado con las uñas manchadas de grasa, no dejaba de mirar hacia la oficina del sheriff al otro lado de la calle. Mientras llenaba mi depósito, murmuró algo sobre que la gente se perdía en las montañas todo el tiempo, y luego prácticamente me arrojó el cambio antes de apresurarse a volver a su cabina. Blackwater no aparecía en ningún mapa turístico, y ahora entendía por qué. La calle principal tenía quizá 12 edificios, la mitad tapiados con madera contrachapada descolorida por el sol. La pintura se desprendía de las fachadas restantes como piel enferma, y las pocas personas que vi caminar lo hacían con paso decidido, la cabeza baja, evitando el contacto visual. Aparqué frente al restaurante de Mabel, el único lugar que parecía tener algo de vida, y tomé mi libreta y grabadora. A través de la ventana podía ver a los lugareños encorvados sobre sus tazas de café, cuyas conversaciones se apagaron en el instante en que crucé la puerta. El silencio que siguió era lo bastante denso como para ahogar. Me senté en una mesa junto al fondo, tratando de parecer casual mientras cada par de ojos seguía mis movimientos. La camarera, una mujer de unos 60 años con el cabello plateado recogido en un moño apretado, se acercó con deliberada lentitud. Su placa con el nombre decía Gladys, y su sonrisa nunca alcanzó los ojos. Pedí café y el especial del día, y luego le pregunté si había oído hablar de los excursionistas desaparecidos el mes pasado. Su mano tembló ligeramente mientras servía el café, salpicando unas gotas sobre el mantel a cuadros. «De eso no hablamos», dijo, en un susurro apenas audible, «y será mejor que usted tampoco lo haga». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, ya se había retirado a la cocina, dejándome con más preguntas que respuestas. El sheriff entró 20 minutos después, y supe que era él antes incluso de ver la placa. Tenía esa inconfundible arrogancia de la autoridad en un pueblo pequeño, con los hombros cuadrados como si fuera dueño de cada centímetro del lugar. El sheriff Clayton, según la placa dorada de su uniforme, tenía el físico de un ex mariscal de campo de instituto venido a menos, pecho ancho, cuello grueso y manos que parecían capaces de romper nueces. Se dirigió directamente a mi mesa, sentándose frente a mí sin invitación. «¿Me han dicho que tenemos un reportero haciendo preguntas?», dijo, con sus fríos ojos azules estudiándome como si fuera algo pegado a la suela de su bota. «¿Gladys lo llamó?», pregunté, y él solo sonrió, mostrando unos dientes manchados de tabaco. «Todo el mundo me llama cuando algún extraño viene husmeando. Así mantenemos la paz en Blackwater». «Solo estoy haciendo mi trabajo, sheriff. 3 excursionistas han desaparecido en esta zona en los últimos 2 meses. Sus familias merecen respuestas», dije, manteniendo la voz firme y profesional, aunque mi pulso se aceleró cuando su mandíbula se tensó. Se inclinó hacia adelante, lo suficiente como para que pudiera oler el café y los cigarrillos en su aliento. «Esa gente se perdió en las montañas. Pasa todos los años cuando la gente de ciudad cree que sabe más que los locales sobre estos senderos. No hay nada siniestro en ello». Su tono sugería que la conversación había terminado, pero insistí. Sus coches aparecieron en diferentes puntos de acceso a senderos, todos a menos de 8 kilómetros del pueblo. Parece raro que todos se perdieran tan cerca de la civilización. La sonrisa de Clayton desapareció por completo, reemplazada por algo frío y peligroso. «Te sorprendería lo rápido que estas montañas pueden tragarse a alguien. El clima cambia, los senderos desaparecen, y de repente estás desorientado, sin forma de salir. El mejor consejo que puedo darte es que termines tu comida y vuelvas por donde viniste esta misma noche». Pasé el resto de la tarde conduciendo por la zona,
tomando fotos de los edificios abandonados y de los 3 puntos de acceso a senderos donde se habían encontrado los vehículos de los excursionistas. Cada ubicación compartía las mismas características: áreas de aparcamiento aisladas rodeadas de bosque denso, sin señal de teléfono móvil, y senderos que parecían bien mantenidos solo durante los primeros 100 metros antes de volverse cubiertos de maleza y casi invisibles. En el segundo punto de acceso encontré algo que los informes iniciales no mencionaban: huellas de neumáticos recientes que se adentraban en el bosque, demasiado anchas para ser de un coche normal. Al seguirlas a pie, terminaban bruscamente en un área despejada donde el suelo había sido removido recientemente. La tierra era más oscura allí, volteada como si alguien hubiera estado cavando. Tomé fotos desde todos los ángulos, con una inquietud creciente en cada clic de la cámara. A las 5 de la tarde, el sol ya se ocultaba tras las montañas, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. Decidí registrarme en el único motel del pueblo, un lugar deteriorado llamado Pinehurst Inn, que parecía no haberse renovado desde los años 70. El recepcionista, un joven nervioso con cicatrices de acné y mirada inquieta, me entregó la llave de la habitación 12 después de que pagué en efectivo por adelantado. ¿Piensa quedarse mucho tiempo?, preguntó, jugueteando con un bolígrafo. Cuando le dije que quizá unos días, negó con la cabeza rápidamente. La mayoría de la gente solo pasa de largo. No hay mucho que ver en Blackwater. Cuando me dirigía a mi habitación, lo vi levantar el teléfono y marcar, hablando en voz baja mientras me observaba por la ventana de la oficina. La habitación olía a mojo y a cigarrillos viejos, con una cama que crujía bajo mi peso y una televisión que solo mostraba estática. Extendí mis notas y fotos sobre la colcha, intentando encajar un patrón. Hacia las 8 de la noche caminé hasta la oficina de registros del pueblo, con la esperanza de encontrar documentos históricos sobre casos de personas desaparecidas. Según los horarios descoloridos pintados en la puerta, el edificio debía estar abierto hasta las 9, pero estaba oscuro por dentro. Miré a través de la ventana y a la luz de la luna pude distinguir archivadores y cajas llenas de documentos. Fue entonces cuando noté movimiento en el reflejo. Alguien estaba de pie a unos 10 metros detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre con un overol sucio observándome desde el otro lado de la calle. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no apartó la vista ni fingió estar haciendo otra cosa. Simplemente permaneció ahí, con las manos en los bolsillos, esperando. Volví caminando hacia el motel y él me siguió a la misma distancia, sin acercarse más, pero sin quedarse atrás. 2 personas más se unieron a él en el camino, saliendo de las sombras entre edificios como si hubieran estado esperando. Cuando llegué al Pinehurst, ya eran 5, todos manteniendo esa misma inquietante distancia, todos observando. Cerré con llave la puerta y empujé la cómoda frente a ella. Luego llamé a mi editora, Carla, en Filadelfia. La conexión era terrible, crepitando con estática, pero logré contarle sobre las amenazas del sheriff y la tierra removida que había encontrado. Sal de ahí, me dijo de inmediato. No vale la pena. Enviaremos a alguien más con respaldo. Pero mientras hablaba, la llamada se cortó. Intenté devolverla. Nada. Mi teléfono no tenía señal, aunque hacía unas horas marcaba 2 barras. Por un hueco en las cortinas, pude ver que seguían allí, de pie en el estacionamiento, ahora acompañados por 3 figuras más. No hablaban ni se movían, simplemente estaban parados en un semicírculo laxo, mirando hacia mi habitación. Cerca de la medianoche, escuché el pomo de la puerta girar lentamente al principio, como si alguien probara si estaba cerrada. Luego, con más insistencia, el metal rechinó mientras alguien intentaba forzarlo. La cómoda aguantó, pero podía oír una respiración al otro lado, pesada y deliberada. Una voz distinta, áspera y grave, habló a través de la puerta. Sabemos que encontraste el lugar donde cavaron. Deberías haber escuchado a Clayton. Ahora eres parte del problema que hay que resolver.
El forcejeo se detuvo, pero no dormí. Me senté en el suelo del baño con la puerta cerrada, el portátil abierto, subiendo todas las fotos y notas a mi almacenamiento en la nube mientras aún tenía batería. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché motores arrancando afuera, varios vehículos, con los faros barriendo mi ventana. A través de la pequeña ventana del baño, vi una caravana de camionetas pick-up dirigiéndose hacia el bosque, en la misma dirección que aquellas huellas de neumáticos que había encontrado. Entonces todo encajó. Los excursionistas desaparecidos no se habían perdido. Habían tropezado con algo que no debían ver. Y ahora yo también. Esperé hasta el amanecer. Luego me moví. El estacionamiento estaba vacío, salvo por mi coche, que ahora tenía 2 neumáticos desinflados. Los flancos laterales habían sido cortados de forma limpia y deliberada, pero yo iba preparado para emergencias y tenía una lata de reparador rápido en el maletero. Trabajé rápido, sabiendo que probablemente me observaban desde algún lugar, inyectando espuma en ambos neumáticos, lo justo para ponerme en marcha. La carretera principal para salir del pueblo estaba bloqueada. El coche patrulla del sheriff Clayton estaba atravesado en el asfalto, y él se apoyaba en él con los brazos cruzados, esperando. No reduje la velocidad. En cambio, giré bruscamente a la izquierda hacia un camino de servicio de tierra que había visto el día anterior, con mis neumáticos parcheados, protestando mientras aceleraba a fondo. Por el retrovisor vi a Clayton correr hacia su vehículo, pero yo ya tenía ventaja. El camino de servicio era accidentado, lleno de baches y grava suelta, pero conectaba con la carretera estatal a unos 13 kilómetros. Fueron los 13 kilómetros más largos de mi vida. 2 camionetas aparecieron detrás de mí tras el primer kilómetro, acercándose rápido. El velocímetro marcaba 95 en caminos pensados para quizás 50. El coche derrapaba en las curvas. Las ramas raspaban contra las ventanillas. En un momento, se acercaron lo suficiente para que pudiera ver al conductor de la camioneta principal, el mismo hombre con el overall que me había seguido la noche anterior. Intentó golpear mi parachoques, pero giré el volante en el último segundo, casi enviándome a la cuneta. Llegué a la carretera principal con quizás solo 100 metros de ventaja, incorporándome a un bendito flujo de tráfico. Una corriente de coches normales, con gente normal viviendo vidas normales. Las camionetas no me siguieron a la carretera, simplemente se quedaron en la intersección, viéndome desaparecer. Conduje directo hasta Filadelfia, 12 horas sin parar salvo para repostar, mirando los espejos constantemente. El artículo que escribí lo expuso todo. El patrón de desapariciones, la obstrucción del sheriff, las caravanas nocturnas y mi propio escape por poco. La policía estatal inició una investigación 2 semanas después, pero para entonces la mayoría de los residentes de Blackwater se habían dispersado. Encontraron restos humanos en 3 sitios del bosque, algunos con más de 20 años de antigüedad. Clayton y otras 12 personas fueron arrestados, aunque la verdad completa sobre lo que hacían ya fuera encubrir accidentes, ocultar cuerpos por dinero o algo peor nunca salió a la luz. Todavía tengo pesadillas con esas personas de pie en el estacionamiento, en silencio, observando. Y nunca he vuelto a conducir por Virginia Occidental. El último tramo de carretera, antes de llegar a Hollow Creek, parecía sacado de las páginas de un olvidado cuento de fantasmas americano. Llanuras de cultivo interminables se desdibujaban bajo un cielo que no podía decidirse entre el atardecer y la tormenta. Conducía a través del país por trabajo, atravesando Nebraska para ahorrar tiempo, cuando mi camioneta comenzó a toser justo después de la milla 72. El pueblo más cercano en el mapa era Hollow Creek, y supuse que allí encontraría un mecánico, quizá algo de comida. Pasaría la noche y saldría por la mañana. No planeaba quedarme más que eso. Lugares como Hollow Creek tienen esa forma de parecer vacíos sin ser realmente silenciosos, como si el propio aire contuviera algo. El pueblo tenía ese aire de vacante permanente. El único alojamiento que encontré fue un edificio bajo de una sola planta, con un letrero rojo desteñido que decía Creekside Motel.
aunque la mayoría de las letras faltaban o colgaban de un hilo. Un hombre en la recepción, que se presentó como Wendell, me entregó una llave sin decir mucho más. La habitación era lo que uno espera de un sitio que alquila más por horas que por noches. Alfombra polvorienta, paredes de panel de madera que olían a cigarrillos viejos, y un televisor atornillado a la pared como si alguien pudiera intentar robarlo. Pero estaba demasiado cansado para preocuparme. Dejé caer mi bolso, compré un sándwich en la gasolinera de enfrente y pasé la noche intentando encontrar una señal lo bastante fuerte para enviar un mensaje a mi supervisor sobre el retraso. A la mañana siguiente, algo pequeño me molestó. Mi cargador de teléfono, que siempre conecto al lado izquierdo de la cama, estaba en el derecho. Supuse que simplemente estaba más agotado de lo que pensaba y lo dejé pasar. Pero cuando regresé de ver al mecánico, quien me dijo que necesitaría pedir una pieza que no llegaría hasta el día siguiente, noté que mi cepillo de dientes estaba orientado en otra dirección en el vaso junto al lavabo. Pequeñas cosas, demasiado específicas para ser casualidad, pero demasiado mínimas para mencionarlas. Incluso pensé que quizá Wendell era simplemente entrometido y había entrado para hacer la limpieza, aunque el lugar no parecía conocer esa palabra. Esa noche casi no dormí. Seguía creyendo oír el pomo de la puerta moverse o pequeños clics en la ventilación. Lo achaqué a los nervios. Tal vez había tomado demasiada cafeína. Tal vez simplemente estaba ansioso por quedarme atrapado en un pueblo en medio de la nada. Aún así deslicé una silla bajo el pomo, por si acaso. Era algo que no hacía desde la universidad, pero tenía esa sensación persistente en la nuca que no podía quitarme. Dejé la lámpara encendida y me quedé dormido de cara a la puerta, medio desafiando a que algo me demostrara que tenía razón. A la mañana siguiente supe que no lo había imaginado. Mi bolso estaba abierto apenas un poco, y yo nunca lo dejo así. Peor aún, mis llaves del coche habían pasado de la mesa junto a la lámpara al lavabo del baño. Las miré durante un buen rato, intentando encontrarle sentido. Sin entrada forzada, sin señales de allanamiento, nada robado, pero había algo tan calculado en cómo lo habían hecho, como si quisieran que me diera cuenta, no para robar ni para asustar, sino para tantear límites. Fui a la recepción y le pregunté a Wendell si había pasado el servicio de limpieza, y él solo parpadeó, como si le hubiera pedido un filete. De regreso en la habitación, empecé a inspeccionar el lugar con más cuidado. Detrás de la barra de la cortina había un pequeño punto negro en la esquina de la pared. Parecía un tornillo viejo, salvo por un leve destello rojo, como un LED intentando no ser visto. Me subí a la silla para revisarlo y me di cuenta de que era una microcámara conectada al cableado de la pared. Me quedé ahí unos segundos, intentando convencerme de que sería de algún sistema de seguridad antiguo, pero el cable era reciente, sin polvo, sin corrosión y orientado directamente hacia la cama. Sentí que me observaban en ese mismo instante, no a través de la cámara, sino mediante otros ojos que no podía ver. Desenchufé la lámpara, desenrosqué la bombilla, levanté el colchón, revisé cada superficie que pude alcanzar. Encontré dos más, una oculta detrás del detector de humo y otra escondida en un agujero perforado bajo el escritorio. Nada de esto tenía sentido. No era nadie importante. Trabajaba como electricista independiente. No debía dinero, no tenía antecedentes, ni enemigos que yo supiera. Y Hollow Creek no era el tipo de lugar donde estas cosas suceden por casualidad. Empecé a sentir que no era solo mala suerte, que me habían elegido, incluso que me estaban apuntando. Lo que más me inquietaba no eran las cámaras, sino que alguien las había instalado recientemente y con precisión. Eso significaba que o sabían que yo vendría, o alguien allí elegía a los huéspedes sobre la marcha. Guardé lo poco que había desempacado, llamé al mecánico y le dije que encontraría otro taller en el próximo pueblo. Él hizo una pausa demasiado larga y dijo, ¿estás seguro de eso? Como si ya supiera por qué me marchaba con prisa. Ese tono se me quedó grabado. Era sutil,
casi perezoso, pero había algo debajo, como si ya hubiera pasado por este mismo baile con alguien más. Ni siquiera esperé para hacer el checkout. Tiré la llave sobre la mesita de noche y caminé directo a la oficina principal. Pero estaba vacía. Las persianas bajadas, las luces apagadas. Wendell había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Rodeé el edificio, toqué una vez, luego dos, pero no hubo respuesta. No insistí. Simplemente subí a mi camioneta y conduje por la carretera hasta la siguiente estación de servicio, rezando para que tuvieran lo que necesitaba. Al salir del pueblo, noté algo que no había visto antes. Una cámara de seguridad montada en un poste de teléfono cerca del motel, apuntando no hacia la carretera, sino hacia el estacionamiento. No tenía ninguna marca, ni logotipo de la ciudad, solo una carcasa negra simple atornillada a la madera astillada. Cuando llegué al siguiente pueblo, el mecánico echó un vistazo a la camioneta y me dijo que la línea de combustible había sido manipulada. No por casualidad, sino por alguien que sabía lo que hacía. Me mostró dónde la abrazadera había sido aflojada. Lo suficiente para cortar la presión, pero no tanto como para que fuera evidente. Le pregunté cuánto tiempo le habría llevado a alguien a hacer eso. Se encogió de hombros y dijo, un par de minutos. Como mucho. Fue entonces cuando todo encajó. No me estaban vigilando porque yo hubiera llegado por accidente. Me habían traído. Presenté un informe en la comisaría del siguiente condado, pero nunca tuve respuesta. Una semana después, recibí un correo electrónico genérico diciendo que habían investigado el asunto y no habían encontrado nada inusual. Intenté llamar una vez, pero nadie devolvió el mensaje. No importaba. Ya sabía que no debía obtener respuestas. Hollow Creek no es el tipo de lugar que aparece en los titulares. Simplemente absorbe a las personas en silencio, de forma limpia, como si nunca hubieran estado allí. Desde entonces, no tomo carreteras secundarias. No paro en pueblos que no aparecen en los resultados de búsqueda. Duermo en la camioneta si es necesario. Hay algo en Hollow Creek que todavía me inquieta, no solo por lo que pasó, sino por lo fácil que les resultó. Como si ya lo hubieran hecho antes, como si fueran a hacerlo otra vez.